Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús te damos gracias por un día más, Señor. Un día más en esta tierra, pero un día menos para estar en tu presencia. Te agradecemos porque el día de hoy nos llenaste de bendición, Señor. Nos protegiste, nos proveíste, nos bendeciste. Te agradecemos porque todas las cosas que pasan tú las tienes en control. Se está cumpliendo tu voluntad y danos la fuerza para seguir adelante para el propósito para el cual fuimos llamados. Enséñanos el día de hoy por medio de tu palabra a cumplir tu voluntad, Señor, pero sobre todo a aprender del precioso mensaje que nos has dejado. Te alabamos y te bendecimos por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos otra vez aquí. Y bueno, hoy ya por fin, gracias a Dios, nos ponemos al corriente de las lecturas. Después de varias semanas en las que hemos estado atrasado, hoy nos vamos a poner ya al corriente. O sea, bueno, hoy terminamos con las lecturas atrasadas. Mañana ya estaríamos regresando al plan normal porque ha diferido un poco del plan que publicamos diariamente en Facebook al plan que estamos leyendo aquí. Pero no hemos dejado de leer un solo versículo de la palabra del Señor desde el 1 de enero hasta el día de hoy, 29 de junio. Hemos leído toda la palabra. Hoy vamos a terminar el libro de Nehemías. Mañana terminamos con el libro de Lucas, con el Evangelio de Lucas y vamos a seguir con lo que sigue. Bueno, sin más, vamos a empezar con la lectura. En esta ocasión iniciamos con el capítulo número 10 del libro de Nehemías y escrito está: Los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebanías, Maluc, Arín, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulam, Abías, Mijamín, Maasías, Bilhai y Semaías. Estos eran sacerdotes, y los levitas, Jesúa, hijo de Asanías, Binui, de los hijos de Enadad, Cadmiel y sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaía, Reob, Asabías, Sacur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani y Beninu. Las cabezas del pueblo: Paros, Paad, Moab, Elam, Satu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adín, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asum, Besai, Arif, Anatot, Nebal, Macpías, Mesulam, Esir, Mesesabeel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Anán, Anaías, Oseas, Ananías, Asub, Aloes, Pila, Sobek, Reum, Asabna, Maasías, Ahías, Anán, Maluc, Arim y Baana. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, bienvenida señora Rosario. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos del Señor nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajeran a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas, y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley, y que cada año traeríamos a la casa del Señor las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas,
cuando los levitas recibieran el diezmo y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda de grano, del vino y del aceite. Y ahí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Comenzamos con la lectura del capítulo. Hoy, aquí, permítanme, ahí está. Tengo un error aquí con la lámina. Ya lo solucionamos. Ahora sí. Listo. Perdón, ustedes tenían un error con la lámina. Capítulo 11 del libro de Nehemías. Los habitantes de Jerusalén. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morara en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de las provincias que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión en sus ciudades. Los israelitas, los sacerdotes y los levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Maalael. De los hijos de Fares y Maasías, hijo de Baruc, hijo de Colose, hijo de Azarías, hijo de Adaías, hijo de Joiarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloni. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes. Estos son los hijos de Benjamín: Salo, hijo de Mesulam, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías, y tras él Gabai y Salai, 928. Y Joel, hijo de Sicri, era el prefecto de ellos, y Judá, hijo de Senúa, el segundo en la ciudad. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joriaib, Jaquín, Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitob, príncipe de la casa de Dios, y sus hermanos los que hacían la obra de la casa, 822. Y Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pelaías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus hermanos jefes de familias, 242. Y Amasai, hijo de Azarel, hijo de Asai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y sus hermanos, hombres de gran valor, 128. El jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Gedolim. De los levitas, Samaías, hijo de Asub, hijo de Arricam, hijo de Asabías, hijo de Buni. Sabetai y Josabad, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios, y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración, Bacbuquías, el segundo de entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutún. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284. Los porteros Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas, 172. Y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel, y Sia y Gispa tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía. De los hijos de Asaf, cantores sobre toda la obra de la casa de Dios, porque había mandamiento del rey acerca de ellos, y distribución para los cantores para cada día. Y Petaías, hijo de Mesabeel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Lugares habitados fuera de Jerusalén. Tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kirat Arba, y sus aldeas en Dibón, y sus aldeas en Jecabseel, y sus aldeas en Jesúa, Molada y Bet-Pelet, en Azar-Sual, en Beerseba y sus aldeas, en Siclag, en Mecona y sus aldeas, en Rimón, en Sora, en Jarmut, en Sanoa, en Adulam y sus aldeas, en Laquis y sus tierras, y en Aseca y sus aldeas, y habitaron desde Beerseba hasta el valle de Hinom. Y los hijos de Benjamín habitaron desde Geba, en Migmas, en Ahía, en Betel y sus aldeas, en Anatot, Noob, Ananías, Azor, Rama, Gitaim, Adid, Seboim, Nebalat, Lod y Ono, valle de los artífices, y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín. Capítulo 12 del libro de Nehemías. Escrito está: sacerdotes y levitas. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa: Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atús, Secanías, Reún, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Mijamín, Maadías, Bilja, Semaías, Joriab, Jedaías, Salu, Amoc, Hilcías y Jedaías.
Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Y los levitas Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaban en los cantos de alabanza, y Bacbuquías y Un y sus hermanos, cada cual en su ministerio. Jesúa engendró a Joiasim, y Joiasim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joyada. Joyada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa. Y en los días de Joiasim, los sacerdotes jefes de familia fueron de Seraías, Meramías, de Jeremías, Ananías, de Esdras, Mesulam, de Amarías, Joanán, de Milicú, Jonatán, de Sebanías, José, de Arim, Adna, de Merayot, Elcai, de Ido, Zacarías, de Ginetón, Mesulam, y de Abías, Sicri, de Miniamim, de Moadías, Piltai, de Bilga, Samúa, de Semaías, Jonatán, de Joriab, Matenai, de Jedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoc, Eber, de Hilcías, Asabías, de Jedaías, Nataneel. Los levitas en días de Eliasib, de Joyada, de Johanán y de Jadúa fueron inscritos por jefes de familias, también los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, jefes de familias, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Johanán, hijo de Eliasib. Los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos para alabar y dar gracias, conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Matanías, Bacbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón y Acub, guardas, eran porteros para la guardia de las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joiasim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. Dedicación del muro. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y citaras, y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar, e iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías, y de los hijos de los sacerdotes, iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalaí, Gilalal, Maí, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente enfrente de ellos subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, la torre de Ananeel y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los 2 coros a la casa de Dios y yo, y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasim, Maaseías, Miniamín, y Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías con trompetas, y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Johanán, Malquías, Elam y Eser. Y los cantores cantaban en alta voz, e Israías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Porciones para sacerdotes y levitas. En aquel día fueron puestos varones sobre la cámara de los tesoros de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos para recoger en ellas, de los ejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros conforme al estatuto de David y de Salomón, su hijo, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios, y todos los días, y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Capítulo 13 del libro de Nehemías, escrito está. Reformas de Nehemías. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él
que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le habían hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiaran las cámaras, e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que ustedes hacen, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así sus padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y ustedes añaden ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerraran las puertas y ordené que no las abrieran hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué se quedan ustedes delante del muro? Si lo hacen otra vez, les echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificaran y vinieran a guardar las puertas, para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y a la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no darán sus hijas a sus hijos, y no tomarán de sus hijas para sus hijos, ni para ustedes mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios le había puesto por rey sobre todo Israel. Aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a ustedes para cometer todo este mal tan grande, de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sambalat Horonita. Por tanto, la ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. ¡Wow! Con esto no solo terminamos la lectura del día de hoy, sino que terminamos el día de hoy el libro de Nehemías. Y si bien Nehemías, conforme a lo que acabamos de leer, era un hombre piadoso, era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios, también era un hombre de pantalones, bueno, en ese tiempo ¿cómo se llama? De cintos, ¿no?
No le tembló la mano para correr a las personas que estaban cometiendo pecado, comenzando por sacerdotes. Llegó y barrió con todo, puso reformas para seguir la ley de Dios. Y todavía vemos cómo a los que se habían casado con mujeres extranjeras, si recuerdan eso lo leímos la semana pasada con Esdras, que cuando Esdras se dio cuenta les hizo jurar a los de Israel que echarían a sus mujeres con sus hijos, pero él se los pidió de buena manera. Pero aquí vemos que Nehemías, él dice, hería a algunos, o sea, sí los agarró a trancazos, y de hecho Nehemías dice, a algunos les arranqué los cabellos. O sea, Nehemías no se conformó con darles una regañiza, les dio su soquetiza, su zapetiza y su desgreñadero, porque estaban desobedeciendo la ley del Señor. Dejó afuera de Jerusalén a los que iban a vender cosas. Nada más imagínense, esos son pantalones de líderes. De esos líderes necesitamos el día de hoy, que no les tiembla la mano para meter en cintura a sus congregantes, para correr a quien sea necesario de las congregaciones, no tener miedo. Dice Juan Manuel Vaz, un pastor español, si ustedes oyeran las prédicas de este señor Juan Manuel Vaz, a mí me gustan mucho porque nos confronta con nuestro pecado, pero nos mete unas regañizas que yo no sé cómo su congregación está llena, ¿no? Yo la verdad, cada vez que lo oigo, hasta me cae mal, pero me cae mal porque me confronta con mi pecado, por eso no dejo de oírlo. Pero él mismo dice, así sea uno el que se quede en su congregación, por ese uno no va a estar no va a dejar de predicar la palabra del Señor. Así Nehemías, si uno era el que seguía la palabra del Señor, con eso él ya sentía que estaba cumpliendo con lo que el Señor le había mandado. Mañana hablaremos un poquito más. Vamos a comenzar con la lectura del Evangelio de Lucas, con el último capítulo, el capítulo 24, pero solamente vamos a leer la mitad. Ayer leímos, independientemente de todo lo que leímos en el capítulo 23, leímos dos pasajes a los que les pido por favor que lean, pero que lean con todo detenimiento. El pasaje de el ladrón en la cruz y el pasaje de los caminantes de Maús. Miren, si ustedes llegan a comprender muy bien, después de haberlo estudiado bastante tiempo, discernido y pidiéndole a Dios que les ilumine, que les dé sabiduría y conocimiento desde lo alto para comprender estos dos pasajes, no va a haber quien les pueda traer una creencia falsa, no va a haber quien les traiga una religión, no va a haber quien les venga a traer mentiras acerca de la palabra de Dios, no van a aceptar doctrinas maquiavélicas, doctrinas demoníacas, doctrinas que no son de Dios. Si estudiamos perfectamente el ladrón en la cruz y los caminantes de Maús, no va a haber ninguna doctrina falsa, ningún falso pastor, ningún falso maestro, ningún falso apóstol, ningún falso profeta que pueda mover sus creencias. Son de los pasajes claves que tenemos que entender. Cuando debatimos con personas que practican la religión católica, cuando están de necios, les sacamos estos pasajes del ladrón en la cruz y los caminantes de Maús y no tienen defensa contra ellos. Tienen que inventar cosas que no son bíblicas para poderse defender. Ojalá algún día el Señor me permita dar una clase. De hecho, dentro de 8 días tengo que dar una predicación de la armadura de Dios. Ahí se los voy comunicando. Dentro de 8 días vamos a dar una predicación acerca de la armadura de Dios. Y ni les adelanto, pero pónganse atentos. Esa sí la vamos a anunciar por YouTube. Vamos a dar esa prédica para que veamos de qué se trata la armadura. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Hoy sí nos toca el capítulo 24 del Evangelio de Lucas y solamente de los versículos 1 al 35. Escrito está, la resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por todo esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Amén. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo,
y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locuras las palabras de ella, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. En el camino a Emaús, perdón, es el de hoy. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en este día? Me perdí. Entonces, ¿qué han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón con nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¡Wow! Es increíble lo que acabamos de leer. Mañana Dios nos va a permitir dar un pequeño comentario acerca de los caminantes de Emaús. Al cabo, ya estamos a cuentas. Señor, gracias Señor, porque nos has dado la fuerza para continuar con tu palabra. Muchas veces andamos de capa caída, Señor. Nos faltan fuerzas, nos falta el ardor que siempre has puesto en nuestro corazón para poder continuar con esta empresa a la cual nos has llamado. Gracias, Señor, porque me arreas. Gracias, Señor, porque me empujas, porque me das la fuerza para seguir adelante leyendo tu palabra. Somos pocos, Señor, pocos los que verdaderamente queremos conocerte, los que no nos entregamos a doctrinas de demonios ni a doctrinas de hombres, sino que verdaderamente estamos sujetos a lo que dice tu palabra, que comprendamos tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor, y cada vez que leemos tu escritura, nos arde el corazón con deseo de conocer más de ti. Te agradecemos porque te has fijado en nosotros para llevarnos ese glorioso mensaje, y asimismo te pedimos que nos animes a llevar el evangelio a todos, porque todos están necesitados de conocerte. Gracias te damos, mi Dios Padre Todopoderoso. Gracias te damos, mi Señor Jesucristo Salvador. Y gracias te damos, Señor Espíritu Santo. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.